empezamos a hacer una serie de conversaciones, ¿no? Sobre temas que tienen que ver con cómo vos, pese a un escenario complejo, podés, digamos, avanzar hacia adelante, sobrellevarlo, llevarlo de la mejor manera posible y si podés, estirar los brazos y llevar también a tus círculos, a tu gente, a tus redes, ¿no? Así que te recomiendo, si no la viste, una nota anterior que tiene que ver justamente con trabajar esas cosas que nos pasan, ¿no? Tristeza, desmotivación, bronca, enojos, todo eso, bueno, trabajado con todas las emociones. Bueno, ¿con quién lo hacemos? Lo hacemos con la profesora Cris Schwander. ¿Cómo estás? Un gusto de nuevo verte y vamos a tratar de trabajar, si te parece, Cris, otra que surge también de cosas que uno va viendo en el país y va viendo también dentro, hasta te diría dentro del campo, ¿no? Tenemos debates que terminan siendo casi como a las piñas, ¿viste? Como muchas broncas. Hay temas que tienen que ver, por él, operativo, ley de semillas, un gen que se llama HB4 para trigo. Entonces vos tenés tipos del mismo segmento que uno está a favor y otro no. No es que ya un productor chiquito por ahí está a favor y el grande no porque lo perjudica, no. Corta transversalmente. ¿Nos estás escuchando bien? Ah, perfecto. Y entonces ahí donde yo veo que yo me he hecho como una especie de cadena, ¿no? Que me encanta conversarla con vos, que es, primero, enojo, bronca, ¿viste? Bronca, enojo, y entonces yo estoy contra vos, pelea. Después viene como si fuese la parte del diálogo, qué sé yo, y después viene un poco el tratar de consensuar, el consenso. Y ahí me surge algo que vos nos enseñaste mucho, que es conversaciones, ¿no? ¿Qué es conversar y qué es una conversación poderosa? Y si lo podemos hacer. Bien. En primer lugar, gracias. Y estamos acá participando y para mí es un honor participar contigo y estar con tu audiencia en estas recetas para el buen vivir, podríamos decir, o para el mejor vivir, ¿no? Y atenta a la pregunta que me hacías, en nuestra vida todo lo hacemos conversando. Las conversaciones son esenciales en nuestra vida. Conversamos con nosotros y con nosotros o con nosotros mismos, las autocharlas. Y esas autocharlas van a despertar mundo de posibilidades o van a cerrar las posibilidades. Conceptualmente, desde mi definición, toda conversación es una coreografía. Una coreografía en donde hay una danza central que es escuchar, el hablar y el silencio. Una coreografía que tiene una melodía emocional, hay emociones allí, y se hacen a un ritmo determinado. El ritmo también juega en las conversaciones. Pero nos vamos a detener en la danza central. El escuchar, el hablar y el silencio. En el escuchar, oír no es escuchar. Los sordos escuchan pero no oyen. Escuchar es interpretar. En el hablar, yo tengo dos elementos básicos. El propongo, cuando quiero que otro me escuche, los líderes somos muy propositivos, pero la gran herramienta está en la indagación. Pregunto, la capacidad de preguntar para ver lo que el otro está interpretando, la mirada del otro. Y el silencio, le tenemos miedo al silencio y necesitamos silencio para poder pensar. La verdad que las conversaciones, la mayoría de las conversaciones, no estamos ahí para entendernos, sino para convencer al otro. Y allí surgen las discusiones, donde cada uno busca tener razón. O en el mejor de los casos, estamos allí para convencer que lo que yo creo es lo bueno, y ahí nos perdemos en un mundo de posibilidades. El arte de liderar es el arte de delegar. Y en el arte de delegar juega un rol fundamental las conversaciones. Entonces, escuchar, interpretar. Escuchate lo que estás pensando cuando el otro está hablando, porque muchas de las veces nos pasamos conversando con otro, pero en realidad no veo las horas que el otro termine para decir lo que yo opino. No estoy escuchando. Hay como un cortocircuito ahí, ¿no? Hay como un cortocircuito, porque a veces vos decís, bueno, te voy a escuchar, pero vos en realidad ponés cara de escucha,
pero estás metabolizando cómo le vas a contestar para retrucar lo que el otro dice, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace para quebrar eso cuando uno quiere quebrarlo? O cuando uno no se da cuenta, Bien. ¿no? Los invito a que piensen la cantidad de veces que están ustedes en una conversación o son partícipes de una conversación de otras personas, cuando se levantan de la reunión y cada uno se levantó con la misma postura que se sentó. Pues yo le pregunto, ¿para qué se sientan? O en nuestros equipos, ¿cuántas posibilidades nos perdemos si no aprendemos a escuchar al equipo? Lo primero, como todo, es darse cuenta. No podemos intervenir en aquello que no me doy cuenta. Entonces me doy cuenta de que en realidad no estoy escuchando. Estoy en una propia charla mía y esperando que el otro termine. Me doy cuenta. Al darme cuenta, le bajo el volumen a mi pensamiento y me abro a la curiosidad. A ver, ¿qué tenés para decirme? ¿Qué estás viendo vos que yo no estoy viendo? Esa es una pregunta abierta. Y acá va otra pregunta para ustedes, ¿eh? ¿Cuántas veces hacen preguntas abiertas? ¿Cuántas veces preguntan en realidad? ¿O son monólogos? Hablo yo, hablas vos. Hablo yo, hablas vos. ¿Cuántas veces preguntan? Las preguntas cerradas no sirven para nada. Si ustedes a su equipo le dicen, ¿entendieron? Su equipo le va a decir sí. Ahora, si uno le pregunta, a ver, ¿qué entendieron? ¿O qué tienen para decirme? Preguntas abiertas. Y preguntas de verificación. Y ahí juega también la emocionalidad que vos dijiste, ¿no? Porque yo te puedo hacer una pregunta, a ver, vos me estás diciendo que estás a favor de este, y yo ya te estoy poniendo casi corporalidad, voy para adelante, estrujo la cabeza, ¿no? Y entonces, claro, yo tengo que decir, no, yo no te estoy diciendo que este es bueno o el otro es malo, ¿no? Hay como, porque hay mucho en todo eso, también en cómo lo preguntás, porque si vos lo preguntás queriendo que el otro responda lo que vos querés, me parece que lo estás condicionando en la conversación, ¿no? Me da risa porque es lo que hacen generalmente los líderes. Los líderes del mando y control hacen eso. Lo dijimos en el capítulo anterior. Si no lo vieron, Ajá. escúchenlo. Muy bien. Dijimos que toda emoción guía comportamiento y comunica. Por lo tanto, si yo te estoy repreguntando y te pregunto con este modo, ¿estás entendiendo? Es muy difícil. Porque estoy mostrando que tengo enojo, impaciencia. Entonces, la emoción también. Si querés, en un capítulo hablamos cómo las emociones determinan conversaciones. Para darles un ejemplo. Claro. Si está la emoción del enojo, ante el enojo lo único que voy a tratar es defenderme. Voy a ser exagerado, voy a decir, vos siempre me haces lo mismo, vos nunca me escuchás, tiene visión de túnel. Claro. Bien, entonces, las emociones y las conversaciones se entrelazan. De acuerdo a la emoción que tengo, voy a tener diferentes tipos de conversación. Entonces, si querés, en otro capítulo, como dijimos, podemos hablar sobre emoción y conversación. ¿Qué tipo de conversación vamos a tener de acuerdo a la emoción? Pero como líder, te digo, todo lo hacemos conversando, coordinamos acciones conversando, delegamos conversando, cumplimos meta conversando. Todo líder es creador, diseñador y gestor de conversaciones poderosas. ¿Cómo es la fórmula? A ver, si bien dijiste muchos conceptos, ¿no? Pero ¿cómo me harías un grafiquito de una conversación poderosa? ¿Cómo te la imaginás de repente en un grafiquito con una conversación poderosa? Uno diga, viste, no, Gaucho, si no estás haciendo esto, estás haciendo una conversación, digamos, que no genera nada, es una conversación destructiva o nula o pasa desapercibida. Ahora, esto es una conversación poderosa, tenés que cumplir esto. Bueno, vos ya lo dijiste, por ejemplo, tener una emocionalidad adecuada a eso, ¿no? Tener claro qué querés conversar, ¿no? ¿Cómo la definirías? Para mí, toda conversación poderosa, primero tiene la creación de contexto. ¿Para qué nos estamos sentando a conversar? O sea, claramente la intención, ¿para qué estamos sentándonos a conversar? Desde su lugar, toda conversación poderosa tiene la posibilidad de la transformación. Si no estoy dispuesta a transformar lo que pienso, en realidad es mejor que vayas a una orden cerrada y que le aclares a tu equipo que es un mandato.
Claro. Porque toda conversación poderosa parte de la posibilidad de que co-creemos, que encontremos, que nos encontremos, que surja un nosotros. Uh-huh. Y después todo lo que dijimos, ¿no? Verificar la escucha, uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha, indaga, propone menos. Hay un estudio de Stanford que dice que nos encanta hablar de nosotros mismos, porque el hablar de nosotros mismos, ¿saben qué produce? Produce placer, como el sexo y la comida. Así que somos demasiado propositivos. Baja el nivel de proposición y realiza buenas preguntas, porque son las preguntas, las posibilidades de el encuentro poderoso para salir más potente de cuando nos sentamos en la conversación. Te hago otra, Cris. ¿Cómo encaramos nosotros como receptores? Ahora yo me pongo del lado del que no es líder, ¿no? Y de repente vienen, che, vamos a hacer una reunión. ¿Viste? Ahora pasa, sobre todo cuando estás en presencialidad, o hay un Zoom, uy, otra vez este hincha con esto, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo hacemos para, desde el otro lado, también entender que tenemos que ser receptivos a eso, que para construir un escenario mejor, para salir de la bronca, o para incluso decirle a nuestro jefe, qué sé yo, al ingeniero del campo, al dueño del campo, o en una empresa, o lo que sea, en un kiosco, decirle, che, tendríamos que hacer esto y vos tenés que en esa conversación también ser proactivo, ¿no? A veces es como que yo veo esta, ¿no? La típica del brazo cruzado y el cuerpo echado para atrás, ¿viste? Que es la típica ¿no? de la corporalidad, como diciendo, bueno, ¿qué me vas a decir? Y la otra es, ayudá vos también, o sea, decir, mire, me parece que esto no, creo que deberíamos tener más espacio de tiempo, no tenemos lugares donde pensar. ¿Cómo es ser receptivo y proactivo desde, llámalo así, el receptor, por decirlo de alguna manera, y transformarlo en un emisor, ¿no? Bueno, mira, van surgiendo capítulos, porque el cuerpo es otro capítulo, ¿no? Que hacemos, cómo juega nuestra corporalidad en el tema de las conversaciones, y en el Zoom, por ejemplo, pidamos a nuestra gente que abra la pantalla. La visión es uno de los órganos más conectores. Entonces, nada de pantallas cerradas en lo posible. ¿Cómo hacemos? En primer lugar, si queremos que realmente generar conversaciones poderosas, debe estar permitido la repregunta, el no sé. Tiene que estar, es clave que esté en la mesa, porque si no, si somos empleados, si es un superior, simplemente no lo vamos a hacer, porque sabemos que de nada sirve. Uh-huh. Entonces, la generación de confianza es otro de los claves. ¿Yo tengo permitido decir algo? ¿Lo puedo decir? Y la otra, lo mismo que dijimos antes, siempre es desde qué lugar lo digo, con qué emocionalidad lo digo, para qué digo lo que digo. ¿Lo digo para convencer, para ganarle a mi jefe, o realmente estoy aportando? ¿Hay un entorno de diálogo o hay un entorno de discusión? Sepamos, muchachas y muchachos, que si nuestro equipo no lo dejamos que converse, solamente van a obedecer y nos estamos perdiendo mucha potencialidad de mejora. Te hago la última de este capítulo, Cris. A ver, estaba tratando de buscar una definición, ¿no? Porque digo, ¿cómo juega? Yo pensaba lo siguiente, decía, pensar que en Ucrania hay familias que los están cayendo cohetes de todos lados y las conversaciones deben ser poderosas para decir, no, vamos a resistirlo, vamos a bancarnos, porque si los rusos vienen y entran, preferimos, digamos, bancárnosla y morir en el intento y no ser pecho frío y quedarte. Entonces yo digo, esa gente ante un drama debe tener unas conversaciones poderosas internas y con sus ámbitos, ¿no? Y después me surge, qué sé yo, no sé, yo digo, a Brasil le va bien y a nosotros nos va mal. No, los uruguayos tienen su lógica y más o menos les va bien. Los chilenos ahora medio como, estoy linkeándote la sociedad, la política, la cultura, y los argentinos es como que vamos así, ¿viste? Y a su vez, dentro de la Argentina, y me acuerdo porque vos que sos ciudadana de la República de Córdoba, ¿no? Los cordobeses, uno va a Córdoba, yo tuve así, ¿te acordás que incluso nos escribimos, no nos pudimos ver? Pero hará un mes, yo estaba en empresas, en esto, en el centro que tienen ahí ustedes bárbaro de empresas y qué sé yo. Yo veo Córdoba como otra energía, ¿no? Alguien me decía, ¿sabes qué pasa? Acá hay una energía creadora, productiva, y el Estado se ocupa de ayudarte, ¿no? Y en otros lugares no se ven. Entonces, ¿cómo juega esa otra externalidad que tiene que ver con la cultura, la sociedad, el de dónde venís, todo ese tipo de cosas? ¿Juegan o no en estas conversaciones?
Yo creo que muchísimo, que juegan muchísimo, porque son entornos sistémicos y los entornos sistémicos nos configuran, juegan un montón, pero yo creo que, fíjate, que, que si nos detenemos a pensar, los entornos tienen que ver con las conversaciones que tienen. Ujú. Porque de acuerdo a la conversación que tiene el entorno, es las cosas que realizan, ¿no? Por suerte en Córdoba tenemos muchas conversaciones mirando posibilidades y Ujú. no mirando imposibilidades. Los cordobeses tenemos, perdón que lo diga, pero es así, tenemos una autoestima, o sea, importante. Confiamos en nosotros. Entonces eso juega, es una emoción la confianza, ¿no? Claro. Después tenemos, es un pueblo también donde hay mucha alegría, y lo dijimos en capítulos anteriores. La alegría es una emoción del encuentro. Entonces el cordobés, más allá de todo, le gusta encontrarse. Al gustar encontrarse, le gusta conversar. Al gustar conversar, crea posibilidades. Me encantó, me Eh, encantó. Cris, te hago la última como para cerrar, ¿no? Eh, ¿cómo cada uno de los que nos está viendo, después de haber escuchado todo esto, ¿no? Incluso yo a muchos les recomiendo que este tipo de cosas conviene escucharlas dos veces, ¿no? Porque la primera es como que te vas informando, la segunda vas creando el bocho y te vas asimilando palabras, conceptos, ideas y cosas, ¿no? Entonces te pregunto, de acá más los que nos escuchan, ¿qué podrían hacer dentro de una hora, un día, etcétera, para decir, voy a empezar el día tratando de ejercitar esto y ser yo también protagonista, no esperar que sea el otro e incluso atabocharlo al otro, ¿no? ¿Qué nos dirías? Bien, en cada cápsula de estas que estamos haciendo dejamos algunas técnicas, ¿no? Ujú. En las anteriores dejamos el saborear, por ejemplo, como una de las Sí. técnicas. En esta, la recomendación que te vamos a hacer en tu próxima conversación, bajale el volumen al propositivo que sos, al creer que la sabes toda, y levantale el volumen a la posibilidad de la pregunta, a ver qué tiene para decirte tu gente y tu equipo. Empecemos por ahí, generemos una conversación donde lo esencial sea la escucha y la indagación. Y después nos contás qué te pasa. Impecable, Cris, me encantó, me encantó. Le contamos a la audiencia que tenemos un primer capítulo hablando de emociones, este otro de conversaciones, y vamos a ir a un capítulo 3 para que veas, esperalo porque va a aparecer, que tiene que ver con el vaso medio lleno, un concepto que me encanta, ¿no? El optimista, el esperanzado, el vaso medio lleno, el idealista, un montón de conceptos que tienen que ver con esto. Así que, Cris, muchísimas gracias y nos vamos al otro capítulo para contarle a nuestra gente. Chris Wander, una cosa que te recomiendo, me quedé pensando en el vaso medio lleno, ¿no? Es compartir. Porque en todo esto hay mucho de compartir. Esto si te sirve a vos, empezá por, no sé, por tus hijos, por un hermano, por alguien que está lejos, por alguien, como decía Cris, ¿no? Que sufre ese encierro que nos ha agotado a todos de la pandemia. Compartilo, incluso hasta tratar de generar alguna conversación con esto. Vamos a un tercer capítulo.